Has llegado a un lugar donde las sombras ya no se conforman con quedarse en las esquinas. Vienen por ti hasta tu cama. Yo lo supe una tarde de octubre, en una carretera entre Morelia y Tacámbaro, cuando decidí confiar en una señal que no era para mí. Me llamo Roberto Medina Castellanos, tengo 42 años y soy técnico en maquinaria agrícola. Nací y crecí en Morelia, pero mi trabajo me llevaba seguido a los ranchos del sur, a caminos que conocen más de polvo que de gente. Aquella tarde salí tarde del rancho de don Esteban. Habíamos desmontado una sembradora y la entrega se había alargado. Prometí llegar temprano a casa porque mi mujer me esperaba con la cena y porque mi hija menor, Sofía, quería que le trajera unos libros que había pedido. Iba en mi Ford, la vieja camioneta que me acompañaba desde hace años. La radio sonando bajo, una noche fría que olía a tierra mojada tras la llovizna y el tanque a la mitad. Tomé el desvío porque un letrero provisional decía obras en 5 kilómetros y la carretera principal iba a estar cerrada. Era fácil, una flecha naranja y unas cintas, nada más. La tarde se cerró rápido. Los faros del Ford trazaban medias lunas en los árboles. La luz parecía atravesar el polvo, pero no se quedaba en nada sólido. Empezó a sentirse un silencio que no es silencio. Los grillos se cayeron, las ramas no se movían, hasta la radio perdió la sintonía por un segundo que se me congeló el pecho. Si esta historia te interesa y quieres escuchar otras de Michoacán, suscríbete y comparte. Esto no es cuento para asustar por asustar. Al principio pensé que era una curva vieja, un tramo de carretera que la gente evitaba por lo irregular del pavimento. Iba despacio, cuidando el cargamento de herramientas, mirando las sombras recortadas entre los ocotes. Cuando vi a la mujer, la primera reacción fue de pena. Estaba parada en medio del camino, justo donde el asfalto se estrechaba, con un vestido blanco que parecía más sucio que blanco, descalza, los pies hundidos en el polvo como si no existiera el frío. La luz de los faros le delineó la cara por un segundo, y lo que vi dejó de ser compasión. Se quedó inmóvil, sin moverse cuando toqué la bocina. La radio murió en un chasquido. El motor del Ford sonó como si hubiera enganchado arena. Bajé la velocidad. En la ventanilla podía ver su nariz, su boca, pero no había un reflejo normal en los ojos. Eran cavidades oscuras, profundas, como si la mirada hubiese sido arrancada. Mi pulso se aceleró, pero la mente intentó encontrar una explicación. Embriaguez, enfermedad, alguien jugando una broma. Me detuve a menos de 3 metros, bajé el vidrio y le dije, «Señora, ¿está bien?» No respondió. No me respondió con voz humana. Esa ausencia de sonido era más pesada que cualquier grito. Cuando dio un paso hacia mi camioneta, noté que su cuello parecía girar de forma extraña. No era un giro natural, era más bien como si una pieza que no encajaba hubiese sido forzada. La cabeza no la sostenía un gesto común. La miré y tuve la impresión de que su cara miraba hacia adentro y al mismo tiempo hacia otros lados. Sentí náuseas. Extendí la mano para invitarla a subir al borde de la carretera y entonces ella apoyó sus manos en el capó. No puedo explicar la fuerza de aquella presión. Fue como si todo el peso del mundo estuviera concentrado en esas palmas. Al principio creí que eran manos humanas, pero los dedos se movieron con una lentitud deliberada, como si buscaran algo en el vidrio, y las uñas dejaron finas líneas que se hundieron en el parabrisas. La primera arañada fue un sonido que no correspondía a una uña sobre vidrio, fue algo que raspó lo que había detrás del cristal. Miré y vi marcas en el interior del parabrisas, como si una mano hubiese alcanzado desde la otra cara, desde donde no hay nadie. El limpiaparabrisas no había pasado por allí desde que salí del rancho. Las huellas estaban adentro, pequeñas estrías que no explicaban cómo habían llegado, y entre ellas una mancha oscura, que no querías tocar con la mirada. Sentí un frío que no venía del viento, un peso en la madera del asiento. Intenté arrancar. Ella no gritó ni habló, solo colocó su rostro a centímetros del mío. No quería apartar la vista porque algo en esos huecos oculares me paralizaba. Sin saberlo, su mirada me estaba midiendo, marcando algo en mi pecho.
No recuerdo todo con orden, recuerdo las uñas clavadas en el capó, el vidrio vibrando con cada arañazo, la sensación de que la camioneta estaba viva y quería arrancar hacia atrás. Recuerdo el sonido del motor abriendo todo su esfuerzo, y yo, con la palanca en tercera, pisando hasta que el odómetro protestó. Iba en zigzag, con el corazón a punto de estallar. La figura no se quedó quieta, trepó, pegada, como si el metal fuera una escalera, y su propósito, continuar el contacto. Sentí que algo me rozó el cuello, fresco y húmedo, como si la luna respirara. La huida fue una mezcla de pánico animal y calculadora torpeza. Alcancé la señal de la carretera principal, la línea pintada todavía visible por donde se cruzaba el asfalto viejo con el nuevo, y la figura ya no estaba en la carretera. Aceleré como quien huye de una jauría, sin pararme hasta llegar a la única gasolinera abierta que encontré, un faro en la oscuridad regentado por un hombre de manos agrietadas que me miró antes de decir palabra. Me bajé temblando. No había llovido, pero sentía la humedad pegada a la piel. El encargado, un señor que luego supe se llamaba Antonio, me ofreció un café con la simpleza de quien ve a alguien salir de entre sombras. Le expliqué entre jadeos, señalando las marcas en el capó, tratando de que no sonara ridículo. Él dejó el vaso y, sin levantar mucho la voz, me dijo: «No deberías haber tomado ese desvío anoche. Esa carretera, la gente dice que aparece la mujer del vestido blanco». No podía creerlo. La palabra leyenda suena ligera cuando no has sentido cómo te toca la espalda. Pero Antonio no hablaba de cuentos para turistas. Hablaba con la seriedad de quien ya no quiere que otros repitan su error. Me acercó una linterna y alumbró el capó. Las marcas estaban ahí, rayas finas, profundas en la pintura, como si uñas largas hubieran tratado de abrir la chapa. En el vidrio vi lo que él mencionó sin que yo supiera. Dentro del parabrisas, como si la suciedad hubiera sido raspada desde la misma faz interna, había una serie de pequeñas líneas que formaban un patrón que mis ojos no podían leer sin que se me tensara todo el cuerpo. Antonio dijo que ese tramo tiene historias, que la gente del pueblo lo evita desde hace generaciones, que las señales de obras aparecen y desaparecen, como trampas. Me advirtió, con la misma calma de quien conoce el final sin sorprenderse, que algunas de esas presencias marcan a quien tocan. No habló de muerte, habló de que hay quien no puede dormir, de quienes cambian. Yo no quería creerlo, pero las pruebas eran las rayas en mi Ford y la mancha oscura que no salía con ningún paño. Volví a Morelia como un hombre que había dejado algo en el camino. Intenté volver a la rutina. La primera noche no pegué ojo. Sofía me pidió que le contara un cuento y le dije que sí, pero mi voz sonaba hueca. Dormí por horas en la sala para que mi esposa, Ana, no se preocupara. Los días siguientes vinieron pesadillas que se parecían a recuerdos. Volvía a la carretera, encontraba la figura, y en un instante todo se transformaba y me encontraba dentro de mi casa mientras alguien tocaba las ventanas por fuera. Empecé a tener llamadas perdidas de números que no reconocía, y el teléfono vibraba con mensajes que no estaban allí cuando lo desbloqueaba, la batería bajaba inexplicablemente. Mi psiquiatra me dijo que esas cosas pasan con el estrés y la hipervigilancia. Me recetó somníferos temporales y me recomendó terapia. No trivializo eso, me ayudaron a dormir en pequeños parches, pero no borraron la sensación de estar vigilado. Lo que me pareció imposible fue cómo aquello siguió. No se quedó en la carretera. Una noche, a la semana de lo sucedido, escuché un rasguño en la ventana de mi cuarto. Primero pensé en la lluvia, me acerqué con la linterna y vi marcas frías en el vidrio, líneas verticales, largas, como si alguien hubiera pasado la mano desde el exterior con fuerza. El jardín estaba intacto, salvo por la huella de pequeñas pisadas en la tierra húmeda, sin músculo ni sangre, solo huellas que se hundían y desaparecían en la oscuridad. Sofía vino alarmada, me dijo, sin que la hubiéramos despertado, que la mujercita estaba afuera. Se lo atribuía a una ensoñación infantil, hasta que mi esposa, Ana, encontró una marca debajo del cristal de la puerta principal, 4 líneas cortas, como lo que parecía un agarre. Cuando la toqué, aún estaba fría. La sensación de ser marcado se volvió literal en nuestras vidas. Sofía, una noche me despertó llorando porque decía que algo la miraba desde la esquina de su cuarto.
Lo describió con una frialdad que no corresponde a una niña de 8 años. Tiene la cara negra por dentro y mira con huecos, papi. Yo la abracé y traté de explicarle que eran pesadillas. A la mañana siguiente, en su brazo, como si hubiera rozado una cerca oxidada, apareció una marca pequeña. Una línea delgada, sin sangrar, apenas perceptible pero presente. No era un rasguño común, no coincidía con ninguna de sus actividades. Cuando se lo enseñé a Ana, ella palideció. No hablamos en voz alta esa noche. Los tres sabíamos que algo había entrado en nuestra casa. La crónica de lo cotidiano cambió. Dejé de pasar por ciertas calles a determinadas horas. La camioneta quedó en el garage durante días seguidos. Teníamos cámaras pequeñas en la fachada por precaución, sin esperar grabar nada sobrenatural, solo por seguridad. Las cintas mostraban, a veces, un brillo que atravesaba la puerta como una sombra que no correspondía con la luz ambiental. En una de las grabaciones, a las 2 de la madrugada, se aprecia un movimiento en el jardín, una silueta parada junto al seto, apenas un contorno. Nadie sale al jardín, nadie debería estar ahí. Mis manos temblaban cada vez que veía esa imagen en el monitor. No quiero que esto suene a que busco fama o atención. Acudí a médicos, hablé con psicólogos, tomé medicamentos. La explicación clínica era que había desarrollado estado de alerta crónico tras un episodio traumático. La sensación de que alguien me seguía, más allá de la realidad, podía ser producto de la ansiedad. Estoy seguro de que parte de lo que me ocurre puede leerse así, pero también hay hechos que cuestan la interpretación estrictamente médica. Las marcas en el parabrisas, las uñas en el capó, las pequeñas líneas en el brazo de Sofía que no se explican por juegos, y la sensación, ténganlo en cuenta, de que mi casa dejó de ser territorio propio. No pido que crean en lo que cuento, solo les pido que escuchen lo que ya no puedo callar. La entidad, si es que podemos llamarla así, no necesita violencia explícita para quebrarnos. Sus acciones se parecen más a una costura, va cosiendo una red de miedo, hilos invisibles que nos atan a la noche. Recuerdo una madrugada en la que desperté con la luz del pasillo encendida. Fui a ver a Sofía y la encontré despierta, sentada, mirando a la ventana con una serenidad terrible. Me dijo, «Papá, ya vino». No sabía a qué venía, ya vino. Después supe. La cortina tenía un rasguño nuevo, y sobre el vidrio, del lado de afuera, había una marca que, al ser iluminada, parecía una huella de dedos con una sustancia oscura que no se desprendía con agua ni con alcohol. Hicimos fotos por si acaso. El laboratorio no pudo determinar la naturaleza exacta del residuo. No puedo afirmar causalidad, no puedo decir que eso fue una carta de presentación definitiva. Sí puedo afirmar que a partir de allí la presencia se volvió más frecuente. En alguna de las noches peores, me desperté con la sensación de que alguien se sentó al borde de mi cama. No había peso desde arriba, pero mi colchón crujió con un sonido extraño. Abrí los ojos y la vi. Nadie debería mencionarla, porque decir su nombre la hace más real. Estaba a mi lado, a unos palmos, con la figura amortiguada por la penumbra, pero con el vestido blanco ensombrecido por una mancha que parecía absorber la poca luz. No escuché pasos, no escuché voz. Sentí, cerca de mi rostro, un olor que no puedo identificar. No era putrefacción, ni ramo de flores, era algo intermedio, como la tierra removida y el metal oxidado juntos. No se acercó, pero su presencia colmó la habitación. Sentí que algo me tallaba la frente con una mirada que no es vista con los ojos, sino con algo que se adhiere. Puso la mano cerca de mi piel, sin tocarme, y supe que me había escogido. A la mañana siguiente, encontré en la almohada una pequeña línea que no estaba antes, una marca en la tela como si alguien hubiera pasado una uña y dejado una sombra. Ana dijo que la quitáramos de ahí, que la laváramos, pero cuando lo hicimos, la mancha no desapareció del todo. Eso se convirtió en nuestra nueva normalidad, manchas que no se van del todo, grietas en la calma que resisten cualquier intento de reparación. Con el tiempo, y ya con el miedo como compañero constante, hablé otra vez con Antonio, el de la gasolinera, y con don Esteban.
Me contaron relatos que parecían historias viejas, una mujer que espera que le lleven algo, que se aparece en la noche para pedir ayuda y en ese pedido toma algo más que una mano. Me hablaron de familias que cambiaron su rutina por años, de niños que dejaron de jugar en ciertos tramos de camino, de ancianos que juraban haber visto sombras en el monte. Nada de ello me sorprendió totalmente. La tradición oral tiene esa manera de cubrir lo inexplicable con nombres y fechas para que la gente pueda hacer algo que se llama advertencia. Pero la advertencia llega tarde, cuando ya estás marcado. ¿Marca? Sí. No me refiero a un tatuaje, a una señal visible y permanente. La marca fue una sensación, una presión interior que no me dejaba estar tranquilo. A veces, al cruzar por delante de un espejo, sentía que detrás de mi reflejo había otra mirada que me seguía. Mis manos se movían como si fueran de alguien más, me encontraba despertando en lugares de la casa sin recordar cómo llegué. La terapia me ayudó a nombrar estas experiencias, a colocarlas como síntomas. Aún así, hay cosas que la terapia no reacomoda, la convicción de que algo te eligió. La noche en que la presencia traspasó la casa no fue espectacular en términos de ruido, no hubo gritos, no hubo caos cinematográfico. Entró como se entran las moscas por una ventana abierta, sin permiso pero con la costumbre de hacerlo. Sofía afirmó haberla visto de nuevo, esta vez dentro del cuarto, parada junto a su cama. Describió cómo el vestido blanco tocaba levemente las sábanas y cómo, cuando su madre encendió la luz, la figura parecía retroceder en cámara lenta hasta fusionarse con la sombra del armario. Al día siguiente ella tenía en la muñeca una marca en forma de semicírculo, algo que no se correspondía con ningún juguete o caída. Mi mujer y yo discutimos mucho sobre qué hacer. No queríamos sembrar miedo en nuestras hijas, pero el silencio se volvió imposible. Llamamos a familiares, a amigos. Algunos nos escucharon con horror y otros con escepticismo. Nadie podía ofrecer una panacea. Yo no quería convertir la casa en un santuario de rituales. Tampoco quería que la presencia siguiera marcando el ritmo de nuestras vidas. Tomamos medidas prácticas, cerramos mejor las puertas, pusimos luces temporizadas en el jardín, cambiamos las rutas de salida al trabajo. Nada de eso sirvió para alejar la sensación de que lo que me había tocado la primera vez nunca me dejó. Hubo noches en que despertaba y encontraba en el vidrio del automóvil una inscripción hecha con lo que parecía el vaho de una mano, letras torcidas que no pude leer. Otras veces, cuando conducía, sentía que alguien se apoyaba en el asiento de atrás, aunque al mirar por el espejo todo estaba vacío. Traté de racionalizarlo. La sugestión hace ver lo que teme, decía mi terapeuta. Aún así, hay una parte de mí que entiende que la sugestión quiere cosas, que la mires, que la nombres, que la recuerdes a cada paso. Lo más difícil fue ver a mis hijas cambiadas por miedo. Sofía dejó de dormir en su cuarto varias semanas, se acurrucaba con nosotros y durante el día se detenía a mirar las sombras como si intentara aprender sus formas para evitarlas. Lucía, la mayor, dejó de jugar en la calle con las amigas. Ana, mi mujer, perdió peso y alegría. La he visto encender la luz, quedarse mirándola encendida y luego apagarla porque la claridad parecía traer cosas peores. Sé que decir todo esto de forma consecutiva puede sonar a exageración. Entiendo la incredulidad, pero también sé que la incredulidad no es protección. En Tacámbaro, en Morelia, en los ranchos, la gente comparte advertencias para que otros no repitan errores, no transitar ciertos tramos de noche, no confiar en señales no oficiales. Esa sabiduría no es superstición, es prevención. Yo la ignoré una vez por prisas y orgullo, no lo volveré a hacer. No quiero inflar el dramatismo, no hemos sufrido una pérdida física por la que se pueda culpar a lo sobrenatural, y no afirmo que eso hubiera ocurrido de no haber cambiado mi rutina. Lo que sí afirmo con certeza es que las consecuencias psicológicas existen y son reales: insomnio, pesadillas, visitas especialistas, interrupción de la vida cotidiana. Y hay marcas físicas en objetos y señales que no desaparecen del codo. Si algo aprendí es que algunos lugares llevan historias que no son para ser exploradas por curiosidad, y que a veces la curiosidad es la que abre la puerta. Otra cosa que aprendí es que las leyendas no se alimentan solo de miedo, se alimentan de silencio. Por eso he contado esto.
porque si alguien más escucha y evita ese desvío, si alguien decide llegar a casa un poco más temprano en lugar de arriesgarse por atajos, entonces mi voz habrá servido. No estoy aquí para afirmar certezas ni para presentar pruebas. No tengo grabaciones concluyentes ni deseo convertir esto en un espectáculo. Solo comparto lo que viví y lo que sigo viviendo. A día de hoy sigo en tratamiento. Voy al psicólogo y sigo una medicación que me ayuda a dormir más seguido. Las marcas en la camioneta se restauraron en parte, pero algunas líneas siguen allí, incrustadas en la pintura, como recuerdos que el tiempo no logra borrar del todo. Mi casa tiene luces que se encienden a ciertas horas y cerraduras que intentan dar una sensación de control. Sin embargo, la sensación persiste. Hay noches en las que siento que algo me observa desde el jardín y otras en las que miro la puerta de Sofía y me pregunto si la marca en su brazo es solo un rasguño o la señal de que la presencia se ha interesado por ella. No he vuelto a ese tramo. Jamás pondré en riesgo a mi familia por una curiosidad. Tampoco voy a incitar a nadie a ir. Te advierto ahora porque me parece honesto. Si alguna vez te cruzas con una señal que no corresponde, si ves una figura en la carretera que no debería estar, no te acerques por gusto. No digo esto con la autoridad de un experto en lo paranormal. Lo digo desde un hombre que cruzó una noche y nunca pudo regresar del todo. La tradición de Michoacán, con sus cuentos y sus nombres, no es mito vacío. Hay cosas que se repiten y que la gente recuerda por algo. Todavía, en silencio, escucho a la noche mover las cortinas. A veces siento que la mujer del vestido blanco no busca hacernos daño como una tormenta, parece más bien buscar compañía o tomar lo que le falta. Eso no disminuye el terror, solo lo vuelve más íntimo, más peligroso. No he quitado la cámara, la reviso con más miedo que esperanza. Me pregunto si este relato servirá para alertar o solo para agregar otra voz al coro de advertencias que ya existe. Lo digo una vez más, no vayan a ese desvío por curiosidad. No alimenten lo que no entienden por vanidad. Cierro esto sin respuestas claras, como quedó mi vida desde aquella noche, con más preguntas que tranquilidad. No busco que crean todo lo que he contado, ni que lo nieguen. Solo comparto mi experiencia, la carretera que parecía común y corriente, la mujer de blanco con ojos como huecos, las uñas que rasparon el parabrisas desde adentro, el escape hasta la gasolinera donde me dijeron su nombre en voz baja, las marcas que no se borran del todo, el insomnio, las consultas médicas y la certeza de que algo cruzó la frontera entre lo público y lo íntimo. Si alguna vez pasan por el tramo entre Morelia y Tacámbaro y ven un letrero que no reconocen, recuerden que algunas señales no están para guiarte, sino para atraparte. Si conoces otras historias de Michoacán o alguno de ustedes ha vivido algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Aquí no juzgamos, compartimos advertencias y experiencias para cuidarnos entre todos.